La primera de las pruebas en este Campeonato del Mundo de Kranjskagora concluye para Jon Santacana. Jon, una quinta posición que se puede analizar desde muchas posiciones, pero desde luego quedándonos con lo bueno, que Miguel estaba bien, que las sensaciones en el descenso han sido buenas para vosotros. Quizás eso es lo que hay que quedarse, ¿no? Sí, eso, y que bueno, que al final pues un quinto puesto en un Campeonato del Mundo pues tampoco es poca cosa. Lo que pasa es que al final siempre estábamos como esperando las medallas, ¿no? Y nosotros mismos somos los primeros, ¿no? Al que al final es con lo que estás deseando, te ilusionas, pero creo que estamos bien satisfechos, o sea, de la competición que hemos hecho. Creo que hemos competido muy bien. Esta manga sí que yo he encontrado que en la primera parte, pues al girar un poquito más, Miguel tenía un poquito más de problemas, pero sin embargo hemos hecho muchas mejores referencias que en la primera manga y creo que en el cómputo general, pues eso, hemos competido muy bien. Como tú bien dices, en un Campeonato del Mundo, para estar en un podium, pues bueno, los podiums se venden muy caros, ¿no? Siempre aspiramos a ello, pero os ha faltado un poquito, tampoco tanto, y quizá siguiendo quedándonos con lo bueno, que queda otra prueba, la que realmente más entre ojos teníais, ¿no? Que es ese slalom de pasado mañana. Quizá esas buenas sensaciones, quizá el haberos sentidos cómodos, es lo que hace ser optimistas, ¿no? De cara a poder afrontar esa segunda prueba en este Mundial. Sí, ya te digo que las referencias de la segunda manga eran mucho mejores, o sea, eran mucho más competitivas y seguramente pues es lo que nos ha faltado, es que con lo que no veníamos aquí, ¿no? Que era un poco con la puesta a punto, esas bajadas más de ritmo fuerte y bueno, pues hemos hecho una primera manga buena y una segunda pues un poco mejor. Entonces, bueno, pues es una pena, ¿no? Que sea así, y ahora lo que hay que pensar es en el slalom y eso, con ese puntito de confianza que nos ha dado, pues que el Miguel también esté como sin dolor, también yo creo que es la adrenalina de la competición y un poco todo, ¿no? Pero bueno, pues intentar estar otra vez optimistas y pues una vez más pensando en el podio, que es lo que hay que pensar, porque si no, no estarías aquí compitiendo y ver qué pasa, a ver. Perfecto, pues mucha suerte a recuperar y a ver cómo se dan las cosas en ese slalom. Gracias. Era en rojo, no era en verde, pero... Y Heroida. Tenía que apoyar en el interior si me cruzaba el esquí, pero a nivel no, porque en el plano nos hemos ido...